Hola, buenos días. Bienvenidos a otro episodio de Alterno, Charlando el Arte. Recordamos que esta es una coproducción entre el Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá y Bienestar Universitario de la FUCS, de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es Nicolás Garzón. Gracias. Nicolás es artista polifacético, eso es muy interesante, ya vamos a explorar esa parte. Pero Nicolás estuvo exponiendo con nosotros hace ya poco más de 3 años, ¿verdad? 2018. Exacto, sí, Sí. señor, ya 4 años. Ya. Que Nicolás estuvo en las salas del museo con su exposición La Travesía. Tuvimos unas obras muy interesantes de Nicolás y hoy viene a acompañarnos y a compartir parte de esa experiencia artística en diferentes campos que tiene Nicolás, Sí. y quiere contárselas a ustedes, hacerlos partícipes de esa experiencia tan enriquecedora y que nos motive además a explorar diferentes campos como hace precisamente Nicolás. Entonces, entremos en materia ya para continuar con esta serie de capítulos donde vamos a tener nuevos artistas y vamos a tener también nuevas miradas. Entonces, Nicolás, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio, por la disposición que siempre ha tenido Nicolás para con el museo, incluyendo la exposición que realizamos y ahora su compañía en estos capítulos, en este capítulo particular que vamos a presentar el día de hoy. Nicolás es diseñador gráfico, Sí, correcto. es artista plástico, entonces tenemos que hacer dibujo, ¿no? E ilustración, Ujú. pintura, es músico, Sí. y bueno, también supongo que ha explorado parte del arte desde la creación en el diseño, ¿no? En la aplicación de su profesión, quizás no en una parte tan comercial como la mayoría de personas conocemos, es el área del diseño gráfico, sino en la parte artística. Y Ujú. supongo que también está aplicado además a todo lo que hace. Sí. Entonces, ¿cómo llegó Nicolás a explorar tantos campos? ¿Qué le Bueno, interesó para llegar a eso? pues antes de contestar la pregunta, pues quiero agradecer la invitación. Acá el museo siempre me ha abierto las puertas y los quiero felicitar por el espacio de pues, invitar artistas y entrevistarlos. Muy chévere eso. Ujú. Y bueno, para contestar la pregunta de Jesús, pues sí, desde la academia, o sea, desde la universidad, pues siempre estuvo como muy atado lo que es el arte con el diseño. El pensum de la carrera en ese año estaba como muy dirigido a las artes. No sé si porque en la universidad también había bellas artes, Okay. pero digamos yo en el pensum vi ilustración infantil, científica, de cómic, vi figura a mano alzada, teoría del color, fotografía, serigrafía, o sea, casi que era una carrera bien dirigida hacia las artes. Sí, muy completa además. Sí. Una muy buena exploración, Ujú. porque entrar en el dibujo, en la impresión, en la serigrafía, ah, en esos campos de la ilustración que menciona Nicolás, pues creo que le da una buena perspectiva, ¿no? Y supongo que exactamente eso es lo que ha ocurrido. Claro, sí, correcto. De hecho, hasta aerografía, pero entonces en las diferentes materias, Ujú. pues nos ponían como a experimentar con las técnicas. Entonces estaba acrílico, óleo, Ujú. lápices de colores, rapidógrafo, en fin. Y pues ahí se fue como, y además que yo desde niño pues tengo como el gusto por el dibujo. Eso sí fue como como la mayoría de diseñadores gráficos, no sé si sea el Ujú. caso de algunos, pero que uno dice, ah, está relacionado con el dibujo, a estudiar eso. Y pues sí, y no, está relacionado con más cosas, pero desde ahí empieza como la cosa del arte. ¿Alguna vez Nicolás pensó, antes de elegir su carrera profesional y de estudiarla, pensó en el arte como la primera opción? Me dice que le gustaba, digamos, desde niño, Sí, dibujar y eso. Entonces, si pensó en el arte, ¿y por qué finalmente eligió, digamos, diseño gráfico y no artes plásticas? pues lamentablemente por el estereotipo que hay pues con el que estudia Bellas Artes, ¿no? Que Ujú. en la vida real no va a poder sobrevivir y que va a hacer cuando salga y todo eso. Entonces me pudo más como, uy, no, tengo que conseguir algo que me Ujú. ayude a desenvolverme profesional y económicamente cuando pues ya sea un profesional.
y Sí. me pareció que el diseño podía como atajar las dos cosas, como lo económico y la profesión. ¿Y Creo si ha que sido así? fue... En la Sí, sí, práctica. sí, pues el diseño afortunadamente me ha dado para sobrevivir, Ujú. para vivir y sobrevivir. Sí. Pero entonces ya desde la exposición, desde el 2018, yo ya venía trabajando como la idea Ujú. de volcarme totalmente al arte, a la pintura y a la ilustración. O sea, ya desvincularme de trabajar con empresas y todo, Ujú. sino ya de lleno y desde ese año estoy metido, bien metido con el arte. ¿Cómo llegó a esa decisión? O sea, ¿qué le dijo? Bueno, voy a meterme con el arte, digamos, ya tengo una habilidad profesional que me permite desempeñarme Ujú. en algunos campos laborales, pero ¿cómo toma esa decisión de decir, bueno, me voy a dedicar al arte? Bueno, esa pregunta es bien interesante porque lamentablemente nosotros de jóvenes siempre nos dicen como, de muy jóvenes nos dicen, ya tienen que elegir qué va a hacer en la vida y pues es muy complicado, o sea, uno hasta ahora está aprendiendo casi que a vivir Ujú. y uno solo tiene como un gusto por alguna cosa en específico, digamos los médicos, no sé, de niño les gustaba como les llamaba la atención el funcionamiento del cuerpo humano, de pronto en la biología de niño les gustaba por allá Ujú. escarbar la tierra y todo eso y solo tenemos como eso nada más para decidir, imagínense decidir el futuro suyo. Ujú. Entonces, pues yo hubiera querido llegar a esta conclusión que tuve en el 2018, decir, no, si yo soy bueno para esto, tengo que explotarlo y hacerlo bien, y hacerlo Ujú. ya como, pues como quien dice, con el, que me coma el cuento y hacerlo bien y tratar de que eso sea pues mi modus vivendi. Eso es muy interesante, pero también, digamos, me atrevería a decirle que quizás llegar a ese tipo de conclusiones, y se lo digo por experiencia, es a través de un camino, ¿no? Entonces, si Nicolás no hubiese recorrido el camino, tanto profesional como artístico, que empezó a ligarse a través de esa exploración que se dio en la academia, eh, quizás no hubiese llegado a esa conclusión, ¿no? Entonces Sí, uno es quisiera verdad. como encontrar esa vocación muy pronto. Hay gente que la encuentra, hemos tenido artistas aquí en este espacio, en Alterno, que nos han contado cómo desde niños siempre han estado como bastante influenciados y apuntando como a una dirección muy específica. Sin embargo, otras personas han llegado Mm, a ese camino, pero con una exploración un poco más larga en el tiempo, por ponerle, digamos, un título a eso. sí. Entonces, es quizás esa serie de experiencias, de reuniones en todos los campos, en el campo personal, en el campo, digamos, de la vida privada, como en el campo profesional, que nos llevan en algún punto, hay un detonante que nos llevan a tomar esas decisiones, pero Ujú. puede ser una construcción, a veces lo imagino yo de esa manera, ¿no? Aunque también habría que explorar cómo están esas vocaciones tempranas que tienen las personas. Sí, claro. Pero me parece muy interesante como lo dice Nicolás. A veces uno piensa eso, claro, si yo hubiese tomado una decisión antes, ahora hubiese experimentado un poco más de tiempo, quizás Mm, en lo que me quiero enfocar, ¿no? Pero bueno, así funcionan, digamos, las cosas, ¿no? Entonces, esa suma de experiencias que había tenido Nicolás hasta esa fecha puntual, digamos, que tiene incluso, que tiene muy presente cuando usted decide eh, ya pues meterse de lleno en el arte, lo llevaron a eso, ujú. precisamente. No fue antes, no fue después, quizás ha sido el momento justo. ¿O cómo lo siente Nicolás desde su experiencia? Yo pienso que me hubiera gustado haber empezado antes, Ujú. pero nunca es tarde. O sea, esa es como mi frase. Nunca es tarde para empezar. Siempre uno lo puede hacer de 50, 60, 70 años. Si la vocación de uno le llega a esa edad, simplemente se da. Y se han visto casos. Entonces, no, me parece que está bien, está bien. O sea, lo, lo, lo que pasa es que uno aprovecha más el tiempo Claro. y uno está, va a sonar un poco Ujú. existencial, pero uno está más consciente de dónde está parado y del tiempo que está uno gastando y todo, o sea, todo se vuelve como más vivido, más valioso. Claro, posiblemente esa suma de experiencias, ya tiene usted un pensamiento formado que Mm, lo lleva a eso, ¿no?
A veces la inexperiencia de las edades tempranas pues no permiten tener Sí, esa visión. Ah, aunque permitirían desarrollar, como Nicolás lo menciona, ¿no? Por ejemplo, la técnica o una exploración en técnicas en el caso puntual del arte ujú, eh, más temprana, ¿no? Entonces, permitiría tener un poco más de tiempo en esas exploraciones. Pero sí, sí, quizás el tema del pensamiento formado es esa suma, ¿no? De experiencias eh, que lo llevan a esto. Requiere haber claro. recorrido esos caminos para que usted llegue y quizás también uno puede verlo como ese mayor aprovechamiento, ¿no? Ujú. Entonces, claro, uno es más consciente en el momento de lo que está haciendo. Posiblemente, ¿no? No sabemos si una persona en una exploración más temprana Claro, también alcance ese nivel de también conciencia. puede Quizás ser, llegue a eso, ¿no? puede ser, puede ser. Mm, como quizás no. Pero es su momento y además nos alegra que le haya llegado porque ha dejado muy buenas, Gracias. muy Sí, buenas creaciones no, artísticas. Entonces, qué bueno que el mundo no se perdió de ese no, artista gracias por esa que apreciación. es Nicolás. Am, ¿Cómo llega Nicolás no solo a enfocarse entonces en la pintura, sino a hacer esas exploraciones en otras ramas del arte, como es la música? Bueno, pues eso sí, también desde muy temprana edad me gustó mucho como el cuento musical. Pues Ujú, no tocaba un instrumento desde niño, nada de eso, sino me gustó mucho la música. Desde ujú, que la escuché por radio me enganchó. Más que todo, pues el género rock. Me gustó mucho desde pequeño. Como la música de los ochentas, como el New Wave, todo eso. Y ya como hacia la adolescencia, finales de la adolescencia, empecé como a tomar cartas en el ujú. asunto y pues un amigo mío que estaba ya, él sí estaba más metido en la música, me propuso tocar con él. Entonces al comienzo era como muy empírico, o sea, Ujú, a mí el bajo siempre me ha llamado la atención. Entonces yo hacía bajo con una guitarra y ujú. acústica y sí, pero fue chévere, desde el inicio fue interesante porque tuvimos presentaciones y todo y bueno, eso fue. Y ahí nos fuimos como, lo que usted dice, como desarrollando un camino Ujú. ahí. Y actualmente pues estoy con este grupo, se llama La Sombra del Caminante. Y pues ya antes de este grupo pues estuve en otras bandas, también estuve creando más que todo Ujú. diseño gráfico en las bandas, algo de ilustración. Y ya con esta banda sí ya desarrollé el concepto más, pues como ya estoy ya bien metido en el cuento de la Sí. pintura, pues ya desarrollé más un concepto artístico de imagen. Eso es muy interesante porque conozco el trabajo de Nicolás. Como les comentaba, Nicolás nos acompañó pues, en una exposición en el 2018 acá en el museo. Y cuando conocí a Nicolás y conocí la obra, Nicolás tiene un concepto Ujú. superior a la creación en sí de las obras que componían la exposición, ¿no? Eh, Había desarrollado un concepto muy grande que incluía las obras, pero entonces había una idea y había una idea de llevar estas obras a no solo los lienzos que las componían, Sí, sino a un crear una libro. ilustración para llevarlas a un libro, Mm, ¿sí? Y había entonces también un proceso pedagógico alrededor de la creación y del contenido que iba a tener este libro, un contenido medioambiental, ¿no? Aparte de una crítica medioambiental y de una propuesta. ujú. Entonces, pues eso implica una generación de conceptos profundos, ¿no? Y me llama mucho la atención porque ahora hablando con Nicolás para esta presentación en Alterno, inclusive Nicolás comparte con nosotros dos imágenes más que hacen parte de otras dos series, Sí, entonces tenemos tres series, inclusive tenemos el disco, el ¿no? de- Bueno, se enlaza un poco con la serie con una serie. que está atrás mío, ¿no? Pero entonces lo que yo puedo ver es eso, ¿no? Nicolás genera un macromundo, ¿no? Unas ideas macro que engloban los procesos artísticos que usted lleva a cabo y además los integra. Entonces, ahora que mencionaba lo de la Ujú. música, como no solo desarrollaba su camino en la música, sino entonces también transversal a eso iba su proceso artístico y su proceso profesional, entonces sus conocimientos profesionales en diseño
estaban puestos, digamos, al servicio de generar todo ese contexto del grupo, de la banda, ahora integrar no solo esos procesos profesionales, sino su proceso artístico-plástico en el tema. Y así va generando todos los conceptos. Y eso me parece muy, Sí, muy, muy interesante. lo que usted dice es muy importante acerca de la pedagogía, porque cuando estaba presentando la exposición de la travesía acá, yo estaba haciendo una especialización en docencia. Y después de que la terminé en pandemia, pude ejercer la docencia y empecé pues como a unir todo. O sea, la travesía en las clases pues daba como, era muy dirigido hacia lo artístico, más dictaba diseño gráfico, pero era más dirigido a lo artístico. Era en un colegio en Mosquera, el Albert Einstein. Okay. Y pues era muy dirigido, era diseño, pero yo lo dirigía mucho como a la parte plástica, como al color, a las ideas más que todo, a la creatividad de los jóvenes y niños, más a desarrollar eso. Y luego con este proyecto, pues lo hago también, pero ya así como hacia un público más adulto, aunque esto es para todas las edades, ¿sí? Pero digamos en las presentaciones con la banda hay algo muy especial y es que nosotros presentamos las pinturas. Hemos hecho esa experiencia 2 veces, pues no es Sí, tan fácil por los espacios, claro. pero la idea siempre ha sido como una exposición dentro de la De la presentación de la presentación. banda. De hecho viene una, en octubre va a haber una en la Universidad Gran Colombia, donde es exposición y nosotros tocando. Entonces es como, todo se va uniendo, Claro, como, ese trabajo de Nicolás siempre busca esas aristas, ¿no? Cómo fusionar sí. todos esos espacios. Sí, nosotros tuvimos oportunidad de vivirlo con la Mm. travesía y ahora en esta exploración de otros caminos que ha tomado Nicolás, de otras ideas que ha fundado, alrededor de eso es que surge su nueva obra, tanto musical como plástica, ¿no? Entonces Correcto. es muy chévere. ¿Cómo ve Nicolás, desde esa experiencia que tiene pedagógica, la parte de la formación? Entonces, Nicolás ha sido empírico en algunas cosas como lo es la música, pero ha tenido la parte de formarse en las artes, como nos lo contó al principio de la charla, y formarse para ser formador, además. Mm. Entonces, ¿considera Nicolás que es importante esos conocimientos teóricos que se adquieren, digamos, desde la academia, teniendo además Nicolás las dos experiencias, tanto la empírica como la académica? ¿Cómo ve que se puede trabajar eso? Qué buena pregunta esa. Es curioso porque cuando yo estaba haciendo el estudio de la pedagogía, hay muchos casos de deserción. O sea, de hecho yo hice un trabajo sobre la deserción estudiantil. Y muchos de los estudiantes dicen que el estudio, en esta época, dicen el estudio ya no sirve, porque yo puedo meterme a hacer cualquier cosa y ganarme un poco de plata y ¿para qué estudio? Entonces era muy interesante esa cuestión como, bueno, vamos, ¿cómo rescatar o volver a hacer atractiva la educación? Eso no es fácil. Entonces me parece importante desde ahí, o sea, tener como la teoría, porque si hay métodos de enseñanza, ¿sí? Hay etapas de aprendizaje, o sea, hay toda una teoría, no es simplemente con respeto de alguna gente que dicen como, bueno, no, es que yo sé cocinar, entonces voy a enseñar cocina y ya. Ujú. No, sí me parece necesario un estudio previo Claro. de pedagogía, de enseñanza, y ya con su vasto conocimiento, pues ya es algo más concreto, más Enseñar fuerte. también se aprende, ¿no? Claro, claro, Básicamente. exactamente. Y pues Ujú. para alguna gente no es así. Entonces me Claro. parece que sí es importante. Y con el cuento de la música es como enfrentar los dos mundos, porque empíricamente uno dice, si aprendo música de la forma que es, Ujú. me va a quitar mi forma de hacer el arte, ¿sí? Como a veces pasa con la Claro. pintura. Como esa identidad, ¿no? Que se Sí, adquiere cuando se empieza a ejercer algo. sí, pues yo he tenido la posibilidad de conocer músicos empíricos, digámoslo, pero más metidos con lo Ujú, artístico. Y sí tienen algo único, sí son como únicos, sí son como artistas, como que ujú. este man está imprimiendo algo de él a su música que no lo podría lograr alguien con estudio. Sin embargo, sí hay, aunque sea una pequeña teoría atrás de eso. O Claro. sea,
las notas, las escalas, cómo deben sonar. A veces sí, empíricamente uno juega con eso y salen resultados interesantes, que para de pronto un músico de mucha gama no le parece, dice eso es ruido. Pero en otros estados, digamos en géneros como el punk, como el hardcore, sí se ve bien, o sea, como que, oye, eso suena bien. De hecho, también hay músicos de gran gama que dicen, oiga, eso está interesante, parece como un jazz ahí extraño, ¿sí? Pero sin embargo, sí es bueno tener una base musical, así sea desde lo empírico, no leerse un libro sobre música, también está bien. Sí, cuando yo charlaba con Nicolás hace un tiempo, que trabajamos en la exposición y hemos tenido oportunidad de cruzar algunas charlas ya en estos 4 años desde que nos conocemos, cuando entiendo la forma en que Nicolás concibe sus ideas y trabaja, crea sus productos artísticos en las diferentes variantes, ya sean plásticas o música, sé que puede hacerlo porque su habilidad para concebir estas ideas, para conceptualizar las ideas que tiene, seguramente parten de una instrucción académica. Y eso se nota bastante. Entonces, creo que es importante rescatar eso. Sí, entonces, claro. claro, la forma como Nicolás desarrolla su arte está condicionada, pero más que condicionada, es alimentada por esos conocimientos que adquiere a través de la lectura, del estudio, de una formación académica. Y eso me gustaría resaltarlo bastante, ¿no? Porque eso le permite crear Claro. esos universos, ¿no? Probablemente sin ese tipo de formación, quizás precisar la idea no sería tan sencillo o tendría menos herramientas. Yo por lo menos lo veo de esa manera, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros nos enfrentamos a algo, en este caso, digamos, el desarrollo del arte, requiere unas herramientas que se aprenden, ¿no? Y se fortalecen además, porque hay que estarlas alimentando, hay que estar estudiando, hay que estar leyendo, hay que estar conversando, intercambiando ideas, y se van nutriendo y eso nos permite seguir abordando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo considero, veo a Nicolás así, sobre todo con los universos que Nicolás crea, y considero muy importante la formación que Nicolás ha tenido. Por ejemplo, no en el caso de la música, que ha sido un poco más experimental, pero que finalmente está detrás sus aprendizajes en otros campos, ¿no? Claro, y la Entonces, experiencia con las otras claro, bandas y todo eso ayuda. exactamente. Entonces, ahí es unir las dos cosas, ¿no? Experiencia y, sin embargo, aprender, Sí, ¿no? claro, O eso sea, sí. están juntas y creo que nutren esas cosas. Nicolás muy amablemente trajo esas obras para compartirlas hoy con nosotros y me gustaría que en esta parte final pues nos contara acerca de esos 3 universos que tenemos ahí detrás, esas 3 grandes ideas, porque no son solo la obra que ustedes están viendo, son series, entonces pues están compuestas de más obras, pero como ya hemos hablado, hay una idea, un concepto mucho más grande detrás de ellas. Entonces, si quieren, Nicolás, comentarnos acerca al menos de estas 3, seguramente tienes Claro más que sí. trabajos, pero podemos hablar acerca de ellas. Bueno, pues esta que vemos acá se llama La Ciudad, es de la serie La Travesía, que fue la que se expuso acá en el museo. Esta serie consta de 11 obras, es basada en una historia que yo escribí, un cuento, sobre unos animales, así a grandes rasgos, un grupo de animales endémicos que tienen que ir a buscar a un cacique para ayudarlo a leer, para que el cacique pueda ayudar a su tribu a salvarse de un peligro que, pues, digámoslo así, que tiene que ver como con la contaminación, como también con entes sociales, hay varias cosas. Básicamente de eso se trata esta serie. La página del Facebook está la exposición por si lo quieren mirar más a fondo. Okay. De esta hablemos ahorita porque es la más reciente. Okay. Y esta está basada en el disco de la banda. Aquí pues está como hice un inserto. El disco se llama Androides y Manzanas, así se llama la serie. La serie también consta de 11 pinturas. Esta obra es la que abre como todo el disco
es basada en la canción, la primera canción que se llama Las Puertas, precisamente. Habla como del inicio del fin del mundo, por eso se ve como el caos ahí. Vemos como una especie, como un apocalipsis. Bueno, el disco consta pues de 2 vinilos y en este inserto pues la serie está basada en las canciones del disco. Entonces pues ahí son también 11 obras. Ahí pueden así pues mirar. Estamos en redes por si quieren ver más a fondo también, La Sombra del Caminante. Ahí lo pueden ver, @La Sombra del Caminante en Instagram más que todo. Y bueno, y esta última obra una última serie que he realizado que se llama La realidad supera la ficción. Y en esta también son 11 obras, no sé por qué siempre me salen 11 obras. En esta serie quise como aprovechar, digamos, el tiempo en pandemia y también, no tanto aprovechar el tiempo, sino resaltar muchas situaciones que ocurrieron. Situaciones de carácter social, de carácter de salud de la humanidad. Entonces, la obra consta de, digamos, retratos de lo que pasó, por ejemplo, en las protestas, retratos, por ejemplo, de personajes que salieron a flote, que eran desconocidos. Invisibles, Digamos, hay una que es sobre un ingeniero, es un ingeniero empírico que es de Indonesia, y él perdió como la movilidad de un brazo, y él se construyó como un mecanismo para poder usar desde las ondas cerebrales. Entonces, en una de las pinturas está él ahí retratado. Esta en especial es basada en una enfermera que en la pandemia tenía que ir en burro a llevar las medicinas para los que ya estaban pues, con el virus o que estaban con enfermedades respiratorias. También me pareció prudente traerla al museo, pues porque es como también un tributo a esos médicos que estuvieron ahí detrás y pues que no fueron reconocidos como debería ser, sino fue como alguna gente como que daba por hecho, ellos ya tienen que ayudarnos y ya no. Me parece que la labor que hacen y que han hecho es muy importante, y pues esta pintura la tomé de una fotografía que vi en redes. La verdad no sé, la vi, me pareció impactante, y de pronto yo jugué más, cambié los tonos, el cielo también un poco como un cielo más, digámoslo así, apocalíptico. Y esa fue como la idea detrás de esta serie. Bueno, tiene unos trabajos muy, muy interesantes, además Gracias. que es un abrebocas, ¿no? Porque Nicolás, o sea, estamos viendo una sola imagen Sí. y Nicolás nos da ese contexto, digamos, muy macro, entonces explorarlo, ¿no? No llegar a ver el contenido. Yo veo siempre Nicolás tiene algunas inquietudes sociales, eh, algunas inquietudes en la forma como nos relacionamos los unos con los otros, lo que tiene que ver con el medio ambiente, lo que tiene que ver con una realidad social muy particular de Colombia en este contexto tan específico. Y bueno, siempre se ven además reflejadas, ¿no? en Sí, su trabajo. Entonces hay propuestas, hay preguntas, hay críticas, hay soluciones en algunas, ¿no? Hay unas propuestas bien, bien interesantes. Entonces me parece mucho y me llama mucho la atención la parte de la integración, la música, ¿no? Entonces las obras inspiradas en la creación de las letras, ¿no? Sí, las letras, valga decir, se han compuesto entre todos los integrantes de la banda. Sí. Más que todo el vocalista es el que las ha organizado, pues bien. Okay. Pero digamos hay una que escribió el baterista, otra que escribió el guitarrista y así. Pero sí, digamos que el crédito para las letras sí es entre todos. Buenísimo. Y viene entonces la inspiración, ¿no? En las ilustraciones que crea Nicolás y en todo el concepto que pueden llevar entonces tanto en el material tangible, físico, ¿no? Los LPs que lanzaron. Sí. Y bueno, todo ese universo ahora sonoro que hay alrededor. Entonces, muy interesante, Nicolás. Muchísimas gracias Bueno, por compartir con nosotros. Gracias. Nos da ganas de explorar más esos Invitados. universos. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Quería agradecerle a Nicolás nuevamente esa disposición que siempre ha tenido para con la institución, con el museo, con la universidad, de compartir sus obras.
que son muy personales, como en la Sí, mayoría de casos de creaciones artísticas que son bastante personales. Entonces, siempre que el artista comparte esa experiencia con el espectador, pues hay claro, de eso se trata, un de diálogo mostrar, interesante. de Sí, poder mostrar lo que uno hace. Pues correcto. porque lo que hablábamos hace un momento detrás de cámaras, y era eso, que a veces la gente tiene la percepción de que el artista es una persona por allá escondida, ya Mm, detrás del, o sea, no quiero que nadie sepa, pero no, pues creo que la gracia, de pronto uno ha tenido ese, sí, ese ahí que ujú. quiere y no quiero mostrarle a nadie, pero uno dice, pero ¿cuál es el punto entonces? Hay que exponer y compartir y pues que la gente también pueda apreciar y Claro. también de pronto inspirarse y ellos mismos pintar y todo. Exactamente. Esa es la idea de la creación, además Ujú, de este espacio, claro. ¿no? Que la charla quizás en algún momento sea informativa para algunas Ujú, personas, ¿no? Se acerquen por curiosidad, se acerquen por querer saber cuáles son los procesos artísticos, pero quizás mueva a alguien un poco más, ¿no? claro, esa es la Y idea. lo motive a algo. Entonces, nunca se sabe con las acciones que tenemos, ¿no? Ujú, A quién estamos inspirando, que estamos motivando y por eso también hay una gran responsabilidad en las cosas que hacemos, precisamente porque puede haber ese tipo de repercusiones en las acciones. claro. Entonces, nuevamente agradecerle a Nicolás por traer además sus obras maravillosas, por darnos este abrebocas, porque Ujú. quedamos con ganas de saber un poco más. Nicolás ya ha dado un poco de publicidad de las Sí. redes, ¿no? Especialmente de la banda. Entonces, si quieren nuevamente recordarnos dónde encuentran tanto el trabajo personal como el trabajo que vienes haciendo ahora Ujú. con la banda, lo que mencionabas de los toques que tienen o exposiciones, estás en una exposición ahorita Ah, en sí, otro espacio, que si sí. quieres contarnos acerca de eso para que nos Bueno, puedan visitar. antes de eso, muchas gracias de nuevo y con mucho gusto. Bueno, para, digamos, mi perfil personal está en Instagram, es La Travesía Colombia, la guión bajo, Ujú. travesía guión bajo Colombia en Instagram para saber más de mis obras. El de la banda, el perfil de la banda para que puedan ver más al respecto sobre las presentaciones, toques, todo esto, es arroba la sombra del caminante. O sea, sí es facilito, seguido. Y sí, ahorita actualmente estoy en una exposición colectiva en el Museo de la Policía, allí en la novena con novena, 9 con Ujú. 924. Sí, Río. Esta exposición está abierta hasta final de este mes, entonces creo que podrían darse una voltica por ahí para, para verla. Y en octubre pues tengo, los dos mundos se compaginan y es un toque y una presentación de las obras en la Universidad de la Gran Colombia, 28 de octubre para los que estén interesados. Más Bueno, adelante en el perfil de la banda y en el de la travesía podrán ver más información. perfecto, entonces súper invitados a que entren a estos perfiles y sigan el trabajo de Nicolás. Queremos también agradecer al equipo técnico que hace posible todo este trabajo. Entonces tenemos el equipo de audiovisuales, a Giovanni que siempre está detrás de los equipos, también a Sebastián Moreno por el apoyo. Tenemos a Sandra de Bienestar Universitario, que también es co-creadora del espacio y también permite que esto se lleve a cabo. Sí, muchas gracias. Recordamos, Muchas gracias. muchas gracias Sandra. Recordamos también entonces las redes sociales en las que nos pueden visitar. Tenemos @fuxbienestar, que es el Instagram, y también en Facebook, ¿verdad? Funciona de la misma manera. Entonces pueden encontrar este contenido cuando ya sale publicado y también pues otras labores que realiza Bienestar Universitario de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. El fanpage del museo, entonces es @museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, donde encuentran también este material y todo el contenido que estemos trabajando en pro del arte y pues además reconocimientos del museo en campos de la salud y otros temas también que trabajamos. Entonces nuevamente agradecerles por vernos, por acompañarnos un rato, agradecerle a Nicolás, a las personas que están detrás de cámaras y los esperamos en el siguiente episodio. Muchas Muchas gracias, hasta gracias. luego.